temario. Y bueno, recordando un poco modificar o cambiar la naturaleza del suelo, que tiene que ver con algunas técnicas para, pues, contrarrestar o enfrentar la ubicación de material. Platicamos algunos detalles y de ahí nos pasamos a el eficiente pues el proceso como tal, ¿no? Entonces, y también la interacción con el material, también eso es algo importante. Las longitudes mínimas, a partir de unos 5 o 6 metros, ya digamos es recomendable. Entonces tenemos ese rango de 10 metros, de 5 o 6 metros, bueno, a 13, 14, ¿no? Unos 8 o 9 metros de rango, ¿vale? Dependiendo también las características estratigráficas del sitio. Entonces, una vez que se perfora, se coloca esta grava venida de banco con ciertas especificaciones, como comentábamos hace un momento, angular, limpia de finos, ¿sí? De cierto tamaño granulométrico, ¿vale? Y luego con un pisón se va densificando, ¿sí? Se va densificando a manera de que empiece a generar pues estos anillos, ¿vale? Para que se pueda tener, ¿sí? El principio teórico que obedece a las inclusiones en general es el que se ilustra en el hecho de que se incrementan los esfuerzos horizontales. Recordemos que los materiales, el suelo, incrementa su resistencia conforme también tiene mayor confinamiento.
Entonces, el suelo intermedio, el que está entre una columna y otra, el material que está entre una columna y otra, están de acuerdo que va a suceder que este material intermedio se va a confinar y por tanto va a tener una resistencia mayor. Ese es el concepto teórico al que obedecen las inclusiones. Por eso estos elementos tienen poca distancia entre sí. Como ilustra la imagen, se tiene una zapata. Entonces, sí, dependiendo de la estratigrafía, dependiendo de la descarga, podemos plantear que se ocupen 2, 3 o 4 elementos para una zapata. Una zapata de a lo mejor 1,20, 1,50 de largo por ancho. Entonces, los diámetros son también menores. Los diámetros van de 30 a 40 centímetros de las columnas de grava compactada. 30 a 40 centímetros. La verdad es que no es mucho. Estaremos hablando de unas 15 pulgadas, 15, 20 pulgadas, ¿vale? Más o menos. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Qué es lo que se genera? Que también trata de ilustrar esta imagen. Es, de igual manera, el incremento de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo debido a el confinamiento del material. ¿Vale? Se han hecho pruebas, por ejemplo, de sondeo de presión estándar antes de la colocación de visto en planta, ¿no? Por ejemplo, se hace el predio, ¿no? En una zona y entonces se hace un sondeo de presión estándar con un número de golpes menor. En un segundo momento, en ese mismo sitio, claro está, se colocan las inclusiones, se confina el material y entonces en ese mismo lugar se practica otra prueba de SPT y como muchos de ustedes han de imaginar, la resistencia aumenta, el número de golpes se incrementa, ¿vale? Por precisamente lo que estamos platicando, que es el confinamiento. O sea, ahí, en el lugar del SPT, al suelo no se le hizo nada. Se colocaron unos elementos rígidos, una inclusión, también hay inclusiones de concreto, ¿sí? Como si fuesen pilotes, pero el trabajo mecánico es diferente. Entonces se colocan las inclusiones, en este caso, insisto, de grava compactada, y lo que va incrementando es precisamente el esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal, que es el esfuerzo de confinamiento, recordemos el ensayo triaxial, ¿sí? Que tienen su probeta, tal vez. Estoy viendo aquí en la oficina, no tengo una probeta, bueno, no la he traído. Se aplica el esfuerzo principal menor, que es el de confinamiento, ¿sí? Al llenar la cámara y aplicarse, al llenar la cámara triaxial de agua, perdón, y aplicarse la presión, estamos confinando la probeta y luego se aplica el esfuerzo desviador, que es el esfuerzo vertical, ¿correcto? Entonces aquí lo que hacemos al introducir las columnas de grava compactada es precisamente incrementar el esfuerzo horizontal, el esfuerzo de confinamiento. ¿Vale? Bien, no sé si tengan algún comentario hasta acá, alguna inquietud. Bien, de ahí entonces el concepto de que se plantea una cimentación profunda con pilas, una cimentación superficial con zapatas a pesar y que se ilustra, ¿no? Un material de relleno, no de relleno necesariamente, pero sí a lo mejor de material expansivo, de material de baja plasticidad, de baja resistencia, y entonces se habla de una cimentación superficial, y luego, ¿por qué no hablar del concepto de una cimentación intermedia? Al menos así lo plantea la empresa a la que se tiene patentado este procedimiento, que es IOPIR, como ustedes pueden observar. ¿Vale?
Bien. Como comentaba, pues también existen inclusiones de concreto rígidas, que son de concreto. No es concreto armado, claro, no es un concreto armado, sino se hablan de la colocación de, la perforación, como podemos observar en este diagrama y en la imagen, la perforación y luego la colocación de concreto, ¿vale? También es una técnica que busca precisamente la distribución de los esfuerzos, la concentración en estos elementos rígidos, ¿sí? Y que busca el puenteo de esta transmisión de esfuerzos, ¿no? Que el concepto lo conocemos bien, ¿sí? Lo que nos ayuda en las zapatas, en la losa de cimentación también. Y bueno, este es un ejemplo de la colocación de inclusiones rígidas en unos hilos de Coatzacoalcos, ya tiene rato. Es una imagen de un artículo publicado. La capacidad de hilos de 6,000 toneladas. La longitud de las inclusiones es de 22 metros, como ustedes pueden observar. En la planta, un concentrado de inclusiones importante, y en la imagen de la derecha el cómo se construyó desde la losa de cimentación. Ojo, no sustituimos la cimentación. Como el diagrama anterior, la zapata se coloca encima de los elementos. Nosotros lo que vamos a ver en el piso es la huella de la columna de grava compactada o la huella o el cabezal de la inclusión rígida. Eso es lo que observamos. Sobre ello colocaremos la plantilla para construir la zapata o la losa, lo que corresponda, ¿vale? Bien, antes de pasar al siguiente, les quiero compartir un video precisamente que habla sobre la técnica de columnas de grava compactada. Si gustan, les compartiré el enlace en esta sesión, por si lo quieren abrir en otro dispositivo. Ya está en el chat. Y también se los voy a compartir para que lo escuchemos entre todos. Permítanme. Me confirman, por favor, si lo escuchan y lo ven correctamente. Permítanme. ¿Se observan? Ahí sí ya tiene un audio. Sí, tiene un audio editado, pues. Sí, que sí escuché. Ok, perfecto. Va entonces. Por miles de años, los constructores han empleado la antigua técnica llamada excavación y reemplazo para solucionar problemas al colocar edificios en suelos blandos y compresibles. El proceso involucra excavar y remover grandes volúmenes de suelo pobre en el que la estructura o cimentación se desplantaría, reemplazándolo con material competente, el cual deberá ser compactado para soportar la cimentación. En proyectos en los que la excavación y reemplazo es impráctica, se han empleado cimentaciones profundas, por ejemplo pilotes hincados, los cuales son caros y poco amigables con el medio ambiente por el proceso de hincar concreto, acero o madera en el suelo. A principios de la década de los 90, GeoPier Foundation Company desarrolló sistemas de pilas de agregado apisonado como una alternativa eficiente y económica a las soluciones costosas y poco amigables con el medio ambiente usadas históricamente. Up until now, a consulting geotechnical engineer has one primary question to answer on every design project that he does, and that is, can this structure be supported on shallow foundations, or does it need to go to deep foundations? In other words, is it an inch or is it a mile? Now he has another option. Does it have to be deep foundations, or can it be intermediate foundation and less expensive and more practical? El proceso de construcción único de GeoPier emplea perforación y energía de impacto vertical para construir pilas de agregado apisonado.
Primero, se utiliza una perforación de acuerdo a las especificaciones de diseño, usualmente de 2 a 9 metros. Posteriormente, se introducen capas de agregado en la perforación en capas delgadas de aproximadamente 30 centímetros de espesor final. El martillo biselado patentado apisona cada capa de agregado empleando energía vertical de impacto. Esto preesfuerza y predeforma el agregado en el fondo de la cavidad, formando así un bulbo de fondo. A continuación, se colocan y compactan capas adicionales de agregado hasta terminar la pila. El resultado es un elemento de mayor resistencia y rigidez. Para sitios en los que el suelo es inestable durante la perforación o con suelos contaminados, Geopier Foundation Company ha desarrollado otro sistema patentado de agregado apisonado llamado Impact. El sistema Impact presenta una excelente relación costo-beneficio en suelos propensos a presentar inestabilidad al perforar, por ejemplo, arenas saturadas. La clave del proceso es un mandril apisonador de diseño especial, el cual permite al agregado fluir a través de él hacia la perforación, mientras se desplaza el suelo suelto a su alrededor. The method of installation builds up lateral stress in the soil. We believe this is pretty important because the more you confine a soil laterally, the stronger it is, and the less compressible it is. And we believe this is a major feature that tends to minimize the settlement of the Geopier Foundation system. Lateral stress also affects bearing capacity. In fact, our bearing capacity equations are built on the premise that it's not the soil underneath the foundation that holds it up, it's the soil alongside that keeps the soil underneath from squeezing out. Now, if we can further confine that soil with lateral stress, we'll end up with a higher bearing capacity. El sistema Geopier ofrece elementos más rígidos y resistentes para controlar el asentamiento de la cimentación, mayor capacidad de carga, lo cual reduce los costos de la cimentación, control de calidad óptimo por medio de la inspección visual de las perforaciones, capacidad de soportar compresión, tensión y cargas laterales requeridas por un amplio rango de estructuras. Uso de materiales reciclados como ayuda para cumplir metas requeridas para certificaciones LEED. Más de 2 décadas de experiencia en soporte de cimentaciones. One of the practical reasons from my standpoint to use Geopiers is the foundation design gets to be a conventional spread footing, which in our office moves faster, is easier to execute than doing a lot of grade beams and different pile caps. This was a good fit for Geopier on this site because we were looking to save money in the foundations. We had soil characteristics that would accept a Geopier system and definitely be improved with the technique. Las pilas de agregado apisonado son comúnmente empleadas para reforzar suelos que soportarán losas de piso, reemplazando el uso de cimentaciones profundas costosas y con gran demanda de tiempo para su construcción, de losas estructurales o del procedimiento de excavación y reemplazo. Al emplear pilas de agregado apisonado en losas de piso, la demanda de acero se reduce, por ende, se obtienen elementos de menor costo comparados con losas estructurales. En áreas con actividad sísmica, las cimentaciones son sobrecargadas en compresión, tensión y fuerzas laterales. Las fuerzas laterales son resistidas por las pilas de agregado apisonado debido a su alto ángulo de fricción interna. Para reducir las cargas en tensión, se instalan arneses de tensión dentro de los elementos Geopier. El potencial de licuación se reduce gracias a una combinación de la atracción del esfuerzo cortante sísmico hacia las pilas de gran rigidez de agregado apisonado y el mejoramiento de la masa de suelo. Liquefiable soils. We're very close to an active fault. We have saturated soils down 16 feet and lower. We had anticipated seismically induced settlements of up to 5 to 6 inches. We had to correct that. Las pilas de agregado apisonado funcionaron exitosamente, contribuyendo a la reducción del potencial de licuación y el asentamiento dinámico. We're providing 2 different types of support here on this project. We have both foundation support by stiffening and strengthening, and also providing liquefaction mitigation at the same time. And with these soil conditions, we can provide bearing pressures of up to 6.5 KSF or 6,500 PSF.
En vías de comunicación y proyectos ferroviarios, las pilas de agregado apisonado, debido a su alto ángulo de fricción interna, incrementan la capacidad de carga y los factores de seguridad de estabilidad. Los elementos GeoPier reducen el asentamiento en terraplenes y muros, eliminando la necesidad de construir en etapas. En proyectos ferroviarios, los elementos GeoPier son utilizados para reducir asentamientos en las vías, así como para mejorar zonas de transición entre puentes ferroviarios y terraplenes. El sistema resuelve fallas de taludes, reduce asentamientos en los rieles y minimiza el tiempo perdido en dar mantenimiento o estabilizar los rieles. Los tanques de biocombustibles y de almacenamiento de líquidos proporcionan esfuerzos cortantes altos en el perímetro de los tanques, lo cual comúnmente resulta en asentamientos diferenciales o inestabilidad en el perímetro. Las soluciones técnicas de las pilas de agregado compactado reducen el asentamiento en tanques e incrementan su estabilidad. Los elementos de agregado apisonado GeoPier se emplean para soportar cimentaciones de torres de aerogeneradores, resistiendo momentos de volteo significativos y aportando rigidez rotacional y dinámica mejorada. GeoPier Foundation Company es miembro del Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos de América y cuenta con profesionales acreditados por LEED en su equipo de trabajo. Nuestro sistema de pilas de agregado compactado puede contribuir para obtener créditos LEED en proyectos de edificaciones verdes, ayudando así a alcanzar metas de certificación del proyecto. Thank you for your interest in GeoPier Foundation Company's innovative rammed aggregate pier foundation systems. GeoPier is a clear-cut intermediate foundation leader because we adhere to our core purpose, delivering to you cost-effective, reliable, engineered foundation systems. We are Intermediate Foundations. We are here to serve you. Muy bien, pues ¿qué les parece? Una maravilla, ¿no? Sí, que al menos ya se tiene una nueva alternativa para proponer una cimentación, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es otra, como bien comenta Saúl, pues es otra opción, ¿no? Evidentemente, pues les comparto este video que tiene una técnica patentada, claro, pero no es la única empresa que lo hace, ¿no? O sea, eso sí también hay que estar claros. Es cierto que sí, esta empresa por los 90s desarrolló la técnica, y bueno, pues hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto. Hoy en día pues ya existen algunas otras empresas que bajo el diseño de ingeniería pues también lo logran, pues, ¿no? Pero la verdad es que sí hay que identificar que es una solución pues innovadora, creativa, ¿no? Al final, ¿vale? Alair. Sí, ingeniero, es que escuché en el video que decía que con esta técnica se resisten grandes momentos de volteo, pero me quedó esa duda porque prácticamente las cimentaciones que se hacen con esta técnica son superficiales. Entonces, ¿cómo se conectan esas cimentaciones superficiales de manera de que sean resistentes al volteo? Esa duda me quedó. Sí, claro, no, y tienes razón. Lo que pasa es que acuérdense que la condición de estabilidad de zapatas o cimentación superficial, zapata silosa por volteo, involucra la capacidad del suelo. No existirá un volteo si el suelo tiene la resistencia suficiente y el elemento es lo suficientemente rígido para soportarlo. Hablo del elemento, me refiero a la estructura, o sea, la zapata, la losa, porque están de acuerdo que al generar ese desplazamiento es porque el suelo ya se dio. O sea, ya se deformó. Entonces, aquí lo que hace referencia el procedimiento es que se rigidiza la parte inmediata del contacto del suelo, lo que pues, sí permite entonces pues generar mayor resistencia, bueno, mejor dicho, la colocación de las columnas de agua compactada rigidizan el material, incrementan la resistencia y pues el diseño puede soportar mayor momento de volteo, ¿no? Eso es a lo que se refiere, porque sí, como bien comentábamos, y lo seguimos puntualizando, no hay una continuidad entre el elemento de columna de grava compactada con la cimentación, ¿vale? Eso es totalmente separado.
Gracias, ingeniero. Sí, con gusto. ¿Algún otro comentario? Escribe Víctor en el chat, ¿qué distancia se deja entre columna y columna? Es variable dependiendo del diseño. Como platicamos, un diámetro de 30 centímetros en promedio. Y las distancias pueden variar de 1 metro, que me parece es lo mínimo, hasta 80 centímetros, no por otra cosa, sino por el material que está intermedio y el equipo que se ocupa para no alterar una u otra, ¿no? Si nosotros acercamos mucho a las columnas, en el momento en que perforamos podemos dañar ya la hecha, o sea, ya la realizada, o si la dejamos abierta para tratar de rellenar ambas, pues el espacio que hay entre las dos puede llegar a colapsarse, o sea, puede llegar a no ser suficiente y se colapse la perforación. Entonces la distancia mínima es de 1 metro, 1,20, y ya las máximas pues rondan a lo mejor, al menos los que a mí me ha tocado ver ya del diseño, las distancias máximas son de 2 metros, 2,20 metros. O sea, tampoco están tan separadas, son elementos muy continuos, juntitos prácticamente, ¿vale? Con la intención de rigidizarlo. Entonces, como platicábamos, una zapata, a lo mejor de 2x2, pues tendrá 4 elementos, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense de una edificación que tenga una nave industrial, ¿no? A lo mejor, que tenga el número de zapatas 20. Entonces, si se aplica esta técnica, estaremos hablando de 80 elementos. Que independientemente del número, como ustedes pudieron observar en el video, son fácilmente construibles, la verdad, ¿no? Son sencillas, ¿no? Al tener todo el equipo y el material, son sencillas. No tienen un rendimiento alto, pues. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, ¿solo se usan acompañadas para cimentaciones superficiales? Sí. Sí. ¿En qué sentido va tu inquietud, Subi? Porque si aumentan los esfuerzos horizontales, pensaba que en un pilote de menor profundidad aumentaría más la adherencia lateral. Ok. Sí, es buen planteamiento, precisamente por el concepto claro, ¿no? Incrementamos el esfuerzo de confinamiento, el esfuerzo horizontal, pero bueno, hasta donde pues, yo conozco, no me ha tocado ni siquiera escuchar un caso que combinen pilas con columnas de grava compactada con la intención de incrementar el esfuerzo de confinamiento, la verdad. Por lo regular se ocupan inyecciones, si fuese el caso, y eso principalmente para rigidizar el medio circundante del fuste de la pila, pero inyección, porque pues sí, sale más económico. Pero nada más, ¿no? En todo caso, cuando eso sucede, que sí me ha tocado, por ejemplo, el desfase de una pila o alguna heterogeneidad importante en la estratigrafía, pues como ya se tiene el equipo, entonces lo que se hace es perforar una pila, una inclusión rígida. Se perfora una pila no necesariamente de la misma profundidad de la armada o de la que trabajará mecánicamente, pero sí a lo mejor la profundidad necesaria y se cuela, ¿no? Con concreto pues simple, pues no armado. Y ya. O sea, no tanto se aplica la técnica de columna de grava compactada, ¿no? ¿Vale? Entendido que lo que estoy platicando también es pues no quiero decir improvisación, pero sí algo imprevisto en el diseño, porque por alguna heterogeneidad estratigráfica se presenta, ¿no? Hay una zona de muy baja compresibilidad o no sé, o una oquedad, bueno, que ahí se tendría que inyectar, ¿no? No sé si por ahí va la inquietud, Suri. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, con gusto.
Ángel en el chat dice, ¿tendrá algún material que nos pueda compartir en donde se especifique el diseño? Sí, me parece que sí. Tengo ahí un artículo técnico que habla un poco más de... que ejemplifica o nos comparte un estudio de caso acá en México, si no me recuerdo es en Mexicali, lo voy a anotar para compartírselos con gusto, se los mando en el chat, ¿no? Permítanme, lo voy a anotar. Bien, ok. Ya lo anoté para que no se me olvide. Con todo gusto lo busco, no lo tengo a la mano, pero sí se los comparto, claro. En las normas vienen especificaciones acerca de este procedimiento. No, no. Vienen unas generales y creo que en las de la SCT, del IMT, de la Secretaría de Comunicaciones del Instituto Mexicano de Transporte, me parece que vienen inclusiones, pero no viene como tal algún procedimiento de diseño. Todavía no. Así como también está escueta la parte de geosintéticos, también es el caso de estas técnicas. Lo que yo les recomiendo es consultar normativa norteamericana, ¿no? Estadounidense, porque ahí sí se ha desarrollado. Y principalmente esta empresa Yopir, ha publicado de manera, pues no constante, pero sí, digamos, suficiente, por decirlo así, para dar a conocer su, pues es parte de, ¿no?, su técnica, su metodología. Entonces, me atrevo a decir que en su página hay material, de hecho es parte de lo que les comparto por la inquietud de Ángel, perdón. Entonces, sí les recomiendo que lo consulten en su página. La verdad es que está bastante interesante también, ¿no? Pero como normativa, sí, hasta donde yo me quedé, no, nada. ¿Alguna otra inquietud? Ok, perfecto. Bien, les pido por favor que nos volvamos a conectar para revisar una de las últimas técnicas que tenemos, que es de vibrosustitución, por favor. ¿Vale? Vamos y venimos entonces. Gracias. Bien, ya de vuelta a la gran mayoría, entonces vamos a revisar el siguiente y último método que involucra esta parte de cambiar la naturaleza del material, que es vibroflotación. La vibroflotación
se puede ocupar, o mejor dicho, es ideal su empleo en materiales muy sueltos. Con esta técnica de bioflotación se llevó a cabo la ampliación del puerto de Veracruz. Como sabemos, muy alta actividad comercial. Hace unos años, no tiene mucho, a lo mejor 3 o 4 años, más o menos, se decidió hacer una ampliación del área comercial. Y se ocupó precisamente la técnica de vibroflotación para hacer el mejoramiento de suelos. ¿En qué consiste el proceso de vibroflotación? Consiste en un mandril, como ustedes pueden observar, que tiene una masa excéntrica y que se activa, precisamente empieza a vibrar y tiene unos orificios en la parte inferior. Más adelante hay una imagen. Bueno, hay una foto, mejor dicho. En la parte inferior tiene unos orificios por donde sale el agua a presión. Entonces, desde la parte superior, por eso ahí indica la imagen la presencia de agua, se inyecta agua y empieza a generar la condición pues de licuación, como una especie de arenas movedizas, como nos lo platican en la televisión, en el cine, ¿no? Así más o menos. Están de acuerdo que la inyección de la presencia de agua en las arenas lo que provoca es la disminución del esfuerzo efectivo. Entonces, bueno, las partículas ya no tienen esa resistencia. Entonces es más fácil, junto con la vibración y el hincado, pues introducir este elemento, y en la parte superior entonces se va añadiendo material granular de mejor calidad, nuevamente limpio de finos, y entonces se van haciendo pues unas especies de mezclas entre el material del sitio y la adición, principalmente es de grava. Lo que se añade es grava, ¿no? Por algunas, y se van generando como unas áreas de mejoramiento. También, como trata de ilustrar la imagen o el esquema de la extrema derecha, pues aquí, a comparación de las columnas de grava compactada, aquí se busca que estén muy juntos, inclusive hasta se empalmen, ¿sí? Para garantizar que este mejoramiento se vaya haciendo en toda la superficie y no sea en solo puntos en particular, sino prácticamente en toda el área de interés. Aquí hay unas imágenes a donde no sé si se lleguen a observar unas pequeñas varillas con unas banderillas. Ahí es a donde se va a generar el punto. Si se dan cuenta, está muy cerca uno de otro, muy cerca uno de otro. Es la ciudad de Panamá. La imagen está tomada de un artículo. ¿Sí? Y este tema o este método, mejor dicho, lo volveremos a revisar cuando platiquemos de suelos licuables, porque hay otra que es la vibrosustitución, que van de la mano. Y bueno, ahí les compartiré las fotos que les comentaba de esta unidad vibratoria, ¿no? Tiene una longitud de 2 metros aproximadamente. La unidad vibratoria es un elemento, es una herramienta grande y pues sí, pesada, ¿no? Bien. Ok, ya para terminar esta sección, pues comentábamos, recuerden que platicamos de la sustitución, del cambio de la naturaleza del material y también de reforzamiento de estructuras. Prácticamente es generar elementos mucho más robustos, más rígidos, más pesados para soportar el incremento o la expansión. En algunos casos se han planteado el dejar espacios vacíos para que la expansión se pueda dar libre. Entonces, la idea de esos espacios vacíos es que si se activa la expansión, el suelo puede encontrar un espacio por donde incrementar el volumen y que no sea a través del contacto de las zapatas o de la cimentación, ¿vale? Como una losa nervada, por ejemplo, ¿no?
que tienen esos, bueno, dejar el hueco, ahí lo importante es dejar el hueco, adrede, ¿vale? Es una manera, ¿no? La otra, también como comentábamos, es pues, prácticamente construir una cimentación profunda. Muchas veces se cae en esta solución, ¿no? Es muy recurrente, es muy segura, con mucho menos incertidumbre. Sí, a comparación de a lo mejor de los otros métodos es más cara, eso es importante, de mayor tiempo de ejecución, con equipo más especializado, como ya lo comentamos cuando vimos el proceso constructivo de pilas, pero pues aún así, digamos que es la que no falla, pues, que es una cimentación profunda, alcanzar el suelo resistente con las pilas para rebasar la zona activa de expansión. Y ya, ¿vale? No hay otra, ¿vale? Bien, ¿comentarios? Ok, perfecto. Vamos a dejarlo hasta acá. Les pido por favor que nos conectemos el día de mañana para continuar nuestro temario y abordaremos la segunda etapa de este capítulo, que son suelos licuables. La realidad es que yo creo que en 2 sesiones más concluimos este capítulo. Como habíamos platicado, es un capítulo, pues sí, pequeño, para dar paso a la parte final del temario, del curso también, por supuesto. Si no hay alguna otra inquietud, entonces nos conectamos mañana. Que les vaya bien, buena semana. Bye. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Bye.